Que el Señor le bendiga. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del versículo 36 en adelante, que Jesús anunció la negación de Pedro. Y es que el Señor Jesús conoce todo. Él conoce el futuro, Él conoce nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Y no es que Pedro no amara a Jesús. Pedro lo amaba y sabía quién era Jesús. Pero lo que Pedro decía, lo decía en sus propias fuerzas. Y dice en el versículo 36 en adelante: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es que Pedro amaba a Jesús y en su corazón, en su mente estaba el anhelo de seguirle y hasta de dar su vida si fuera necesario. Pero le faltaba valor, le faltaba valentía y le faltaba todo eso porque no tenía todavía el Espíritu Santo. Y efectivamente Pedro negó a Jesús. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, bueno, en todos los evangelios, y en el Evangelio de San Juan en el capítulo 18. Cuando Jesús ya había sido arrestado y estaba siendo acusado, Pedro estaba por ahí cerca, calentándose por el frío. Y cuando le preguntan a él que si era de sus discípulos, él en 3 ocasiones dijo que no lo conocía. Y Jesús lo vuelve a ver, dice uno de los evangelios. Y entonces Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. Y saliendo fuera lloró amargamente, arrepintiéndose y sintiéndose un cobarde porque no había sido capaz de arriesgar su vida por su maestro. Pero era porque Pedro todavía no tenía el poder del Espíritu Santo. Y Jesús sabía eso. Y no por eso Jesús dejó de amarlo, pero sí permitió que Pedro se diera cuenta que solo no podía, que en sus propias fuerzas no podía hacer nada. Y vemos de que Dios es un Dios de oportunidades, de misericordia, porque en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, encontramos que cuando Jesús ya había resucitado y se encuentra con sus discípulos, y antes de ascender a los cielos, le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor Jesús le dio la oportunidad de reivindicarse, de confirmarle por tercera vez que lo amaba. Y Pedro le dijo que lo amaba y lo confirmó con hechos, porque Jesús le estaba encomendando su iglesia, sus ovejas, porque el amor de Dios por su iglesia es tan grande que mínimamente lo podríamos comparar con una madre o con un padre que verdaderamente ama a sus hijos y que tiene que irse a un lugar lejos y los deja en manos de otra persona, pero le encomienda que se los cuide como si fueran propios. Así el Señor Jesús le encomendó a Pedro sus ovejas, que las cuidara, que las apacentara con amor, así como Él lo haría.
Y vemos de que Pedro hizo todo lo que el Señor le encomendó, hasta el punto de dar su vida por causa del Evangelio. Y si antes de que Jesucristo resucitara y ascendiera a los cielos, Pedro era un hombre que sí tenía fe y que sí era un hombre que quería seguir a Jesús, pero que la cobardía de su humanidad lo llevó a negar a Jesús. Vemos en los Hechos, en el libro de Hechos, podemos ver a un Pedro lleno del poder de Dios, a un Pedro valiente que hizo grandes cosas por la fe en Jesús, por la fe en la palabra de Dios. Y encontramos en el libro de Hechos milagros de levantar paralíticos, de resucitar muertos, de hacer tantas cosas grandes porque tenía fe en Dios. Y no solo tenía fe, sino que era lleno del Espíritu Santo, porque dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así es de que, así como Pedro negó a Jesús, muchas veces nosotros hemos dicho que nuestra vida es del Señor. Hemos dicho que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que nuestra vida daríamos por Él. Pero ¿cuántas veces con nuestros hechos o con nuestras palabras hemos negado a Jesús? No obstante, Él tiene misericordia y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de buscar su presencia y de ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer, porque nosotros por nuestra propia capacidad no lo podemos hacer. Fallamos, y si nos confiamos en nosotros mismos, seguiremos fallando. Así es de que es necesario que dependamos del Señor, que confiemos en su gracia y en el poder de su Santo Espíritu. Y nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo solo si lo buscamos a diario. Si buscamos de la presencia de Dios, Él nos dará la capacidad de vencer nuestras debilidades. Porque como dice también en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Y lo que nos hace a nosotros errar siempre es el pecado, siempre es la injusticia. Y tenemos nosotros que luchar para ir venciendo, para que así nosotros seamos instrumentos para la gloria de Dios. Porque Pedro pudo hacer todo porque lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios, lo hacía por amor a Jesucristo y por amor a las ovejas que el Señor le había encomendado. Él no buscó grandezas aquí en la tierra, él no buscaba comodidades aquí en la tierra. Su mirada estaba puesta en Jesús y en el galardón de la vida eterna. Esa era su esperanza. Así es de que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesta en el galardón, porque esta vida es vana, es pasajera, y la vida que viene es eterna. Y ahora que estamos aquí en esta tierra, tenemos la facultad de decidir a dónde es que nosotros vamos a ir, porque tenemos un alma que es eterna, y hay dos lugares a donde ir: al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, o a la condenación eterna si rechazamos a Jesucristo. Y Pedro, todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Así es de que si usted que me está escuchando todavía no ha entregado su vida al Señor, le invito a que lo pueda hacer, que le diga al Señor Jesucristo que le entrega su vida, que le entrega todo su ser, que lo reconoce como su único Señor y Salvador, y que sea Él dirigiendo su vida. Y comience a buscar de la presencia de Dios a través de la oración, hablando con Dios,
a través de la lectura de la Biblia, a través de congregarse en una iglesia cristocéntrica, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su palabra. Y Él es quien nos garantiza la vida eterna. Dice en Apocalipsis 21, en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús vino a darnos vida, pero es necesario que nos arrepintamos, que reconozcamos que Jesucristo es el Señor y que solo a través de Él hay salvación. Ahora que estamos con vida en esta tierra, es la oportunidad de arrepentirnos de todo pecado, porque no hay nadie que no tenga pecado. Pero la diferencia la hace el haberse arrepentido, porque cuando nos arrepentimos, somos lavados con la sangre del Cordero, somos lavados con la sangre de Jesucristo y somos dignos delante del Padre de heredar la vida eterna. Pero todo aquel que por cobardía no se quiere arrepentir, que por incredulidad no quiere reconocer a Cristo, tendrá su parte en el castigo eterno. Pero Dios le ama, Dios ama a todos los seres humanos y Él no quiere que nadie se pierda. Él es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidad, y Él está esperando que nos arrepintamos, que el que todavía no le ha recibido, le reciba, y que los que ya le recibimos, sigamos confiando en Él y sigamos buscando de la santidad, porque Él es santo y Él quiere un pueblo santo. Así es de que si ya tienes a Cristo en tu corazón, síguele creyendo, sigue buscando más de su presencia, porque Él es poderoso para cambiarnos, para hacer todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Él lo puede cambiar. Solo es necesario que nos dispongamos para Él. Y así por medio de su Espíritu Santo seamos vencedores. Porque hay galardón en Jesucristo. Y lo primero y lo más grande es la vida eterna. Y hay muchos más galardones que el Señor tiene para todo aquel que le crea. Que el Señor te bendiga.